Tele 13 en la 103.3 FM. Estamos de regreso, 18:36. Saludamos a Ascanio Cavallo como todos los miércoles con nosotros. Hola, Ascanio. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, pues aquí estamos con Quique. ¿Cómo estás, Ascanio? Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Bien. una cosa que me llega ahora. Mañana tenía que sesionar, ¿no es cierto?, el Senado para ver el proyecto de pensiones. Se suspendió la sesión de mañana. Van a sesionar el viernes. ¿Qué implica eso? Porque la Cámara, en vez del viernes, va a tener que verlo el proyecto sábado-domingo. Si no lo ven el domingo, me dice alguien que conoce de estos procesos, va a depender del presidente de las facultades extraordinarias para suspender la semana distrital. Si no lo hace, pasa para marzo. Entonces estaba averiguando por qué la razón de la suspensión, precisamente porque están tratando de hacer calzar los números. Hacienda no ha terminado con los números después de, además de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces se estrechan los plazos, y el estrés es grande respecto de querer apurar esto. Como dijo Janet Jara, si se va para marzo se complica. Yo no sé si están así, pero eso es lo que muchos piensan. Claro, lo que pasa es que yo creo que el Ministerio de Hacienda no puede terminar el proyecto sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, porque de eso depende un montón de votos. O sea, yo creo que allá hay suficientes advertencias de que la sustentabilidad fiscal del proyecto va a determinar que lo aprueben algunos o no. Entonces, no puede correr ese riesgo, ¿no? Claro, y como hoy día el Consejo Fiscal dijo que, grosso modo, que había que hacerle algunas modificaciones, y Mario Marcel recogió la petición y dijo, ya, nos vamos a trabajar ahora para arreglar los números. Claro, eso no lo pueden hacer en 3 horas. Tiene toda lógica No, que están en eso. Claro, y además que, oye, son 11 observaciones. Claro, no, exacto. No es una sola, y todas son, yo diría, bastante de fondo, porque tienen que ver con el grado en que futuras administraciones van a tener que arreglárselas con el ajuste de pensiones. Pero al mismo tiempo conversábamos en el bloque anterior que en la misma exposición se habla de estos riesgos fiscales, pero al mismo tiempo se utiliza el término de que no son insalvables. Claro. Entonces, por lo tanto, es como decíamos aquí, igual es como interpretativo, como que un salvavidas que tómalo, inflalo bien y estamos. Ahora, si no lo toma es otra cosa. Es como que el Consejo Fiscal, esa es la impresión que deja, ¿no? El Consejo Fiscal Autónomo no quiere hacerse responsable del fracaso de la reforma, claro. Pero, por lo tanto, le deja la salida puesta. Y el ministro la coge inmediatamente, pero para eso tiene que ajustar bastante de las cifras que presentó, ¿no? Claro, si uno mira la exposición que hizo con toda la forma en que se protege el ingreso fiscal, el equilibrio fiscal, mejor dicho, a futuro, bueno, no fueron suficientes para el Consejo Fiscal Autónomo. Esa es la primera conclusión. ¿Le colocará un componente de gradualidad? ¿Será la salida? Porque en una parte el Consejo señala que como la principal fuente de financiamiento de la reforma de pensiones es la ley de cumplimiento tributario, que es parte del pacto fiscal, y como existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad a recaudar y la gradualidad con que se va a concretar, entonces, claro, hace una relación directa. Recomienda que se tal vez partiera con un nivel más bajo de gasto y que el aumento se pueda activar en cuanto se cumplan ciertas condiciones. Claro, mira, lo que esbozó Hacienda es lo siguiente, que después de 3 años de vigencia de la ley de cumplimiento, hay un comité de evaluación, y si se constata que la recaudación es menor a la esperada, la gradualidad propuesta, que es de 9 años, para aumentar la cotización, se va a ampliar a 11 años. Eso, pero después de 3 años. Después de 3. Claro. Ya. Claro, sí, eso es lo que yo entendí también. Pero, bueno,
Lo que pasa es que el pacto de cumplimiento, la ley de cumplimiento tributario, efectivamente causa muchas dudas, porque las estimaciones de recaudación mayor para los años previos, incluyendo el actual, han quedado muy por encima de la realidad, de lo que finalmente se consigue con la recaudación. En este año, por ejemplo, está muy por debajo la recuperación por la vía de impuestos sustitutivos a los capitales en el exterior que vuelvan a Chile. Claro. Eso está muy por debajo. Claro, bueno, los ministros tienen que ser optimistas respecto a lo que van a recaudar con los tributos, pero a veces son demasiado optimistas. Hay una parte que es la parte tal vez la políticamente más incorrecta, pero lo asume también el Consejo. No es una condicionante que coloca, pero pone nuevamente el tema sobre la mesa, que es el ajuste de la edad de jubilación. Sí. y me llamó la atención cómo lo dijo también, ¿no? Cómo lo expresó, haciendo esa salvedad de que, bueno, no es muy popular, dice, pero aunque la reforma contempla incentivos para postergar la jubilación, no aborda un ajuste gradual de las edades mínimas, lo que es fundamental para mitigar el impacto del envejecimiento de la población, es lo que dice en una de sus alcances, el número 9 para ser más exacto. Y hay agua para la piscina para meterle ese tema también. Eso yo creo que es lo más impopular de todo, a lo que más le temen los reformadores, digamos, y de hecho el proyecto no contempla un ajuste en la edad de jubilación, porque ese ajuste solo tendría que ser al alza, ¿no? Claro. Más edad para jubilar. Y creo que no, la gente en general no está disponible para eso, ¿no? Ahora, mira, atendiendo a lo que uno ha leído respecto de los empleos a futuro, atendiendo el presente, que a los 55 a uno ya lo defenestran de los headhunters. ¿Quién va a encontrar trabajo? Digo, yo lo encuentro plausible, pero ¿quién va a encontrar trabajo a los 65, 67 años? ¿Y en qué trabajo, digo? Yo lo encuentro muy plausible, pero aquí estamos pensando en sociedades distintas a la nuestra, cuando ya los sueldos son bajos. Imagínate una persona de 67 años que quiere seguir el mercado laboral y no lo tiene. Digo, para no ser voluntarista y creer que esa medida de por sí va a traer más dinero. O sea, es alargar la vida laboral, pero hay que alargarla bien, pues no mal. No, yo creo que tienes toda la razón. Ahora, el problema es que eso se complementa con el hecho de que tenemos una natalidad que está por debajo de la línea de reposición. Entonces, teóricamente, eso debería dejar más espacio para capacidades laborales que no se completan. Pero eso es teórico, digamos. Claro, exacto. No, hay que probarlo en la realidad. Sí, mira, yo tengo mis dudas respecto de cuál es el problema de que algunos últimos ajustes queden para marzo. Pero el gobierno parece convencido de que si pasa a marzo se pierde el impulso y probablemente se pierden los votos. O muchos votos, digamos, ¿no? O lo suficientes para que no se apruebe. Esa es una apuesta sobre la cual nadie tiene prueba alguna. Claro. Es solo una apuesta, ¿no? Como que tienen temor a que quede tiempo para conversar y para la creatividad. Exactamente, que alguien se ponga creativo, claro. Que alguien se ponga creativo y eche todo a perder. Ahora, claro. También los plazos, y eso lo dijo Cruzcoque, el senador, los plazos de esto es aprobado el proyecto, firmada la ley, el primer día del quinto mes se empiezan a implementar todos los beneficios y va a ser totalmente contemporáneo con la campaña. Y estoy pensando en el aumento de la PGU, bueno, la cotización adicional que va a ser del 1%, si no hay cambios por el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, también todos los tiempos al final terminan determinados por manga con la carrera presidencial. Claro, ese es un estímulo para que la oposición crea que debe retrasar un poco el asunto. Es un estímulo. No, yo creo que el gran problema de esta reforma es que cada actor le tiene que hablar a demasiados públicos, ¿no? O sea, a la ministra del Trabajo tiene que responderle desde luego al presidente, que es su jefe, pero
cada cierto tiempo, y no mucho tiempo, le responde a su propio flanco del Partido Comunista o de la coalición de Apruebo Dignidad, al Frente Amplio, a otras fuerzas, digamos, ¿no? Y a la propia oposición. Ahora, por ejemplo, encuentra muy buena la PGU, que es un dispositivo más bien del gobierno de Piñera, digamos, ¿no? Y a paso seguido anuncia, ¿verdad?, que va a acelerarse la creación de un ente público en marzo que sustituya a la AFP o que compita con ella. Entonces, son muchos públicos distintos, digamos, ¿no? ¿Tú cómo logras los votos de la oposición con tanto discurso paralelo? Y al revés pasa lo mismo. La oposición está bajo la acusación de un sector más duro, ¿verdad?, que la acusa de haberse vendido al gobierno y de estarlo favoreciendo. Entonces, es verdad, cada actor tiene demasiados públicos a los que atender. Y claro, eso dificulta, yo diría, cualquier reforma, no solo esta. Y en la medida que el oficialismo tiene que poner en la agenda el tema del inversor para satisfacer a su público, por el otro lado, la derecha, que está en contra del acuerdo, dice, ¿viste? Ya nos empezaron a engañar y ustedes cayeron en el juego de la izquierda y enrocha a los acuerdistas. Entonces, de nunca terminar. Así es, de nunca terminar, y agrega a eso la negociación paralela que no tiene nada que ver, pero que parece estar ligeramente atada por la reforma al sistema político, que también comenzó ahora, ¿verdad?, en la tramitación de ese proyecto. Entonces, sí, muy complejo esto. Oye, Ascanio, en una primera apreciación, así como raya para la suma nomás, y en el momento que estamos, porque esto todo puede variar respecto de lo que haga el gobierno y todo, pero ¿a ti te quedó la sensación de que la opinión del Consejo ayuda al gobierno y a los que impulsan el acuerdo, o más bien le dio harto argumento para justificar un voto negativo para quienes están con dudas? Mira, yo creo que sobre todo lo que produce es la sensación de que no hay que apurarse tanto. Y de que se justifica pasarlo para marzo los últimos ajustes, de que legislar precipitadamente tiene un problema. Y un problema bastante profundo, porque esto se conecta con el nivel de endeudamiento que ha tomado el país en los últimos años, sobre todo post pandemia, digamos, ¿no? Ya estamos con una deuda pública del 41-42%, que es una cifra que no conocíamos desde los años 80. Chile no era un país deudor, era un país más bien acreedor. Prestaba plata, ahora pidió prestada plata. Y por lo tanto, el margen para seguir pidiendo es escaso o nulo. Y eso hace que la cuestión de la sostenibilidad fiscal sea crítica. No contemos con que vamos a poder pedir plata. Ese es el mensaje. Entonces, yo creo que lo que está detrás del... Por supuesto, ellos no lo dirían así porque no son un organismo político, digamos, son un organismo técnico. Pero lo que está detrás es: no apresuremos el voto. Lo que le pide al Ministerio de Hacienda, al gobierno, en realidad es una cosa que parece ser simple: ajuste sus números porque esto es arreglable. Ya, pero ajústelo. O sea, si no lo ajusta, tiene un problema aquí. Claro, tarea para la casa y hay que hacerla. Tarea para la casa. Y estúdielo entonces, y estúdielo con calma, y bueno, y traiga sus conclusiones una vez que las tenga firmes. Yo creo que sería fatal que no se escuchara al Consejo Fiscal, o que se le respondiera con generalidades, con abstracciones, digamos, con cosas que después no se van a poder cumplir. Sería una fatalidad. Oye, Ascanio, bueno, hoy día la noticia partió temprano con este gran operativo, no solamente en Chile, sino que en otros países, del que les cayó al Tren de Aragua. Esto en búsqueda de los culpables del asesinato de Ronald Orgel y también del carabinero Emanuel Sánchez. En el contexto siguiente, que el fiscal Barros, días antes,
no sé si apuraron las cosas o no, las declaraciones del fiscal Barros, diciendo que la tesis de él era que el Tren de Aragua había sido el que cometió el delito, pero con un móvil político, y este móvil político, su origen estaba en el gobierno venezolano, y también en el contexto de que el lunes Donald Trump dijo que calificó al Tren de Aragua ya no como una organización criminal transnacional, como lo había dicho Joe Biden, sino como derechamente una organización terrorista. Claro, para endurecer las penas, eso tiene que ver con eso. Lo que yo he escuchado en los últimos días, que parece que es una cosa que se tiende a consolidar, es que finalmente el Tren de Aragua, más que una banda con móviles propios y con objetivos propios, es una especie de empresa de sicariato, ¿no? Hay algunos organismos norteamericanos que estudian estas cosas que dicen que es como el West Point de los sicarios, digamos, donde van a estudiar los sicarios, ¿no? Donde se gradúan. La Escuela de la América. Claro. Y eso tiene un poco de sentido, o sea, digamos, eso ilumina un poco por qué podría ser, por qué es viable que sea el asesinato de Ronald Gea un asesinato de encargo. No sabemos por quién, esa es la parte que falta. El fiscal tiene una tesis, el gobierno no la comparte porque dice que no está segura todavía esa tesis, pero claro, en ese caso el Tren de Aragua opera bajo las órdenes de alguien, bajo el encargo de alguien, ¿no? O encargo que naturalmente es pagado, pero claro, eso permite unir el hecho de que haya aparentes participantes del crimen en Texas, en Costa Rica, en distintos lugares, digamos, porque se han movido a cumplir servicios en otros sitios, digamos. Ahora, Ascanio, si el fiscal Barro llega a la conclusión que el móvil político parte en el gobierno venezolano, eso es lo que ha esbozado derechamente Barro, ¿eh? Y lo ha dicho públicamente, y no una, sino varias veces. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno con Venezuela, con el régimen de Maduro? Maduro ya salió a decir que el Tren de Aragua era una mentira, era claro, no sé qué palabra usó, pero ¿qué hacer si ya no hay relaciones diplomáticas, o si la hay, no existen los canales, el gobierno de Maduro no pesca a nadie, no pesca al organismo internacional? Entonces, ¿qué se hace? No, lo único que yo creo que cabe en ese caso, me parece, es traspasar el caso a tribunales internacionales. Ya, sí, eso me decían de la moneda hoy día, la Corte Penal Internacional me dijeron. Sobre todo la Corte Penal, claro. Que no, independientemente de que Maduro no les haga caso, pero es una forma, digamos, de establecer ya una culpabilidad, una responsabilidad que después en algún momento se tendrá que hacer efectiva, ¿no? Sí, eso me dijeron de la moneda hoy día, que porque reconocen en la moneda que hay poco que hacer en términos de relaciones bilaterales, pero sí la Corte Penal Internacional puede ser un hito, más allá que sea efectivo o no, y además agregan que Trump viene le subió la calificación al Tren de Aragua, los puso ya derechamente como terroristas. O sea, para Estados Unidos hoy día detuvimos 16 terroristas. Así es, efectivamente. Sube mucho las penas eso, sube el nivel de persecución policial, sube la intervención de las agencias federales, cambia mucho de lo que, aunque sea solo un calificativo, ¿me entiendes? Es totalmente distinta las consecuencias que tiene, ¿no? Ya pues, Ascanio, quedamos al habla. Es un gran golpe. Es un buen golpe, es muy buen golpe, pero vamos a ver hasta dónde llega y qué implicancias tiene, especialmente desde el ámbito político, porque el ámbito policial está como muy bien armada la cosa, peticiones de extradiciones, cooperación internacional, que también hay que destacarlo, 2 detenidos en Colombia, al menos de los que se conoce con identidad, un detenido en Estados Unidos. De que la cosa se está moviendo. Además hubo información de inteligencia de todos los países, que no es fácil eso. Ya, Ascanio, que esté muy bien, un abrazo. Tú también, ustedes también.